Hi. Hola. Es bilingüe. Ustedes han de saber que hablando de la bilingüez. Es que me junto con Liz y se me empieza Se te a pegar. pega lo... Ajá, Sí, lo único que me falta es como perfeccionar el... Pues así. El for. No, el for más o menos ya me sale. Ah, ok. Pero, o sea, darle, no sé, como pronunciarlo bien, ¿no? Como, ¿cómo se dice? What are your names? Mejor hay que hablar de lo que sí sabemos. Porque hoy... Pero ella sí sabe inglés. En la charla con Elena y Liz vamos a hablar de las emociones. No del inglés, porque no es nuestro fuerte, pero... el tuyo sí. No, lo hablo bien feo, me da mucha vergüenza. ¿No es cierto? Sí. Cuando hablas de números se te da bien. El 1, 2, 3, 4. Hasta ahí. Y el 5 es fácil. Fácil. Pero okay. bueno, ya sí. ¡Focus! Sí, vamos a hablar sobre las emociones. ¿A qué va? Cuando nos tragamos las emociones y como resultado nos da una somatización. ¿Qué es una somatización, Wikilis? Somatizar es cuando, al no ver nuestras emociones, al no atenderlas, nos van a enfermar el cuerpo. Algo muy común, un dolor de cabeza. Sí. Y de pronto te das cuenta que traes un dolor de cabeza cuando le estuviste dando vueltas y vueltas y vueltas a un pensamiento, a un problemita que no hayas cómo resolver, y entonces, pinche dolor de cabeza, ¿no? Y entonces la emoción te está diciendo, deja de pensar y comienza a sentir. O hay algo ahí. Ajá. Sí, en otras palabras es básicamente, si tú no lo hablas desde lo consciente, qué no está pasando o qué estoy sintiendo o no lo gestionas hacia afuera o para adentro también puede ser, tu cuerpo va a decir, no puedo más. Y entonces nos enfermamos a cada rato de la gripa. ¿Con qué emoción? Vamos a decir más o menos con qué emoción se relaciona. Cuando me enfermo de la gripa, cuestiones de la garganta, tiene mucho que ver con la tristeza, con que no hablo sobre mi tristeza. También una cuestión pulmonar va ligada a la tristeza. A la tristeza. Mucha neumonía o cosas así. También. Por ejemplo, cuestiones de colitis, gastritis, bilis. Enojo. Esas que ya no tenemos vesícula. Yo sí tengo. Yo. Por eso hice así. Sí, dijiste tenemos. Tiene mucho que ver con el enojo. Obviamente, todas las emociones se sienten en una parte específica de nuestro cuerpo. Entonces, al estarte comentando sobre esta tristeza y como dónde se siente, es como el órgano, digamos, específico, el área de nuestro cuerpo donde recae. Decir. Exacto. Actualmente se sabe que todas las enfermedades, mayúscula, todas, tienen una relación con nuestras emociones. Afortunadamente, también ya hay mucha apertura. Por ejemplo, en una cuestión de una persona con cáncer, el médico generalmente le comenta, también ocupas ir a terapia. No nada más como parte del acompañamiento en su enfermedad, sino porque algo puede haber emocional que puede estar detonando la enfermedad, no solamente una cuestión médica, una cuestión biológica o fisiológica, sino también una emoción por ahí bastante atorada. Sí, porque traigo la emoción, me la trago, no le hago caso a mi cuerpo. Por lo tanto, hablemos del enojo, ¿no? Ejemplo. Entonces me va a dar la colitis, ¿sí? Me voy a enfermar, por lo tanto mi sistema inmune va a bajar y va a ser, o vamos a ser pues aún mucho más candidatas a seguirnos enfermando. Y entonces la colitis solo va a ser el que desencadene o de paso a que ahora sí me enferme físicamente o fisiológicamente de otro tipo de enfermedades. Pero si se dan cuenta, tuvo un origen emocional. También algo que me gustaría enfatizar es que también, pensé que ibas con eso, con la de todas, yo por eso sí, todas, pero sí, también todas. Hoy en día se sabe que también todas las emociones tienen una función, tienen un porqué y un para qué y un objetivo en ti. Porque, espérame, ya. Se pensaba o se clasificaban como posiciones, como emociones. Estamos hablando de las emociones. Sí.
Es que yo estaba posicionándolas en negativas y positivas. Ajá. Y entonces, desde que nos vendían esa clasificación o esa posición, había o hay gente que aún se lo cree, que entonces las negativas no las tengo que sentir. Y solo me permito. Ajá. Y solo me permito todas las emociones que tengan que ver con un tinte positivo o bonito, que sí se sienten placenteras al sentirlas. ¿Cuáles emociones antes se consideraban positivas y negativas o se clasificaban? Que ya no existe como tal esa clasificación. Ahora se pueden clasificar como primarias y secundarias, ¿vale? Entonces, primer tip o primer dato curioso, ya no existen las emociones negativas y positivas. Pero hace tiempo, ¿cuáles eran las emociones negativas? Información que cura. Información que cura. El enojo era una emoción que se consideraba negativa. Y tenemos frases bien populares de que no te ve enojado. No le des el gusto de que te ve enojado. Ay, o el típico, el que se enoja pierde. Y como papás, a mí no me hables enojado, ¿no? Estas ideas nos fueron guiando a no aprender correctamente a mostrar nuestras emociones. Cómo usarlas. ¿Qué otra emoción se considera negativa? El miedo, o se consideraba miedo, porque entonces que eres el cobarde. Miedo, eres cobarde o eres débil. La tristeza también era otra emoción que se consideraba negativa. Yo quiero dar un ejemplo del miedo. Ok. Llegó un adolescente que te gusta, 16 años, 15, 16, con mucho miedo, pero con mucho miedo, de todo. Sí, él vive en una comunidad. Y yo en algún momento le dije, bueno, ¿cuál sería tu objetivo de estar aquí en el proceso? Dice, aprender a nunca, enfatizo el nunca porque él me lo hacía ver así, ¿no? El nunca tener miedo, porque mi papá nunca tiene miedo. O sea, si se salió un toro, mi papá se va con otros muchachos y agarran el toro y lo meten y es algo que me da miedo, pero a mi papá nunca nada le da miedo. Y yo, o sea, ¿sí me estás hablando de un ser vivo humano? Porque si es un ser vivo humano, está ahí esa capacidad de sentir el miedo. Que no te lo manifieste y tú te lo creas, lo cuento. Bueno, vamos a regresarnos un poquito. Vamos a hablar de la función, ¿va? Va. Enojo. Vámonos por enojo. Entonces, primero, todas las personas tenemos el derecho y todas las personas experimentamos enojo. Va. Pero, generalmente, el enojo lo expresamos con gritos, con golpes o con palabras hirientes. Tache. Esa no es una forma de expresar el enojo. Esa es una forma en la que yo ya exploto. Hagan de cuenta. Ay, andaba buscando un vasito, pero pues no hay un vasito. Que dentro de nosotros, imaginariamente, tuviéramos unos vasitos, ¿no? Este es mi vasito del enojo. Y entonces, pues al día tenemos un chorro de enojos. Y le vamos echando al vasito. Otro chorrito y otro chorrito. Cuando mi vasito se llena, cuando está a punto de derramarse o cuando ya se derrama, es cuando yo grito, golpeo y digo palabras que ya no puedo controlar. O sea, yo en realidad sé que lo que estoy diciendo le está lastimando al otro, le está doliendo, pero lo voy a decir porque ya necesito sacarlo. Lo ideal sería aprender técnicas y aprender para mí y luego para enseñarle a mi hijo que tiene todo el derecho a enojarse, pero que su enojo lo puedo enfocar en poner límites, que esa es la función del enojo. Sí, y que aparte irlo desfogando, ir liberando el vasito conforme yo sienta que se va llenando. Exactamente. Ahora, todos tenemos, así como tenemos un umbral del enojo diferente, del dolor diferente, también tenemos un umbral del enojo. Lo que a mí me enoja, a Elena a lo mejor no le enoja. O a mí me hace explotar y a lo mejor para Elena solo genera una incomodidad. Sí, a ti te lleva la ira y a mí es... claro. O sea, entonces, sí me molestó, pero... puedo con ello. Claro, entonces, ojo, tenemos que permitirnos conocer cuáles son mis niveles de enojo, hasta qué punto yo ya sé que exploto, para aprender a regularlo. Porque algo bien importante, las emociones no se controlan. No.
Las emociones son instantáneas. O sea, tú no decides, ay, déjame enojo. No. Ay, sí, medito, ¿qué voy a hacer con todo esto que estás sintiendo? Ajá, claro. No se va así. Bueno, eso es hablando del enojo. Entonces, función. Ajá, o sea, poner límites. Ajá. La función principal del enojo es el límite. Poner límites. Normalmente cuando sentimos el enojo es cuando sentimos que ha sucedido o están ejerciendo hacia mí un tipo de injusticia o cosas similares. Cuando están pasando mis límites. Están sobrepasándome en el aspecto que se imaginen. Entonces es correcto decir, a ver, Liz, el comentario que tú acabas de decir no me gustó. Uh-huh. Me ha hecho sentir X, Y, Z. Me gustaría que por favor no volvieras a hacer ese comentario, al menos enfrente de mí. Claro. Ese es como un ejemplo de cómo gestionar el enojo desde que te permite sentirlo, porque a lo mejor te lo puedo decir en un tono donde sea congruente con mi emoción. Tengo que estar molesta, uh-huh. ¿no? O sea, no te voy a decir, ay, fíjate que... ay, no. Papás, hablando de cuestiones, ahorita esto de bullying y cosas así, si tú permites que tu hijo se enoje y le enseñas a expresar su enojo sanamente, va a poder detener a los otros chicos que hacen bullying. Y no les va a ir a pegar, y no les va a ir a gritar, y no va a ir a hacer lo mismo que hace el otro. Porque muchas veces es esta parte de, defiéndete. Si te pega, pégale. Uh-huh. No, a ver, primero pon un alto, frénalo. Puntos claves para expresar mi enojo sano es mi tono de voz. Sí. Mis gestos. Si yo le digo a un niño, lo que dices ahorita de, oye, ya no agarres mi lapicera porque no me gusta que agarres mi lapicera. No me la vas a creer y vas a ir a agarrar mi lapicera cuando tú quieras. Sí, hay que ser congruentes con la emoción. Yo te digo, no me gusta que agarres mi lapicera y te voy a pedir que cuando ocupes algo, me lo pidas. O sea, si notan esa cara, uh-huh. Y el tono de voz. Ser congruente. Sí, y no la lastimé, no le grité, no le pegué. Pero y quedó claro. Mi enojo. Claro. Y quedó claro que no me gustó y te estoy marcando un límite. No lo vuelvas a hacer. Uh-huh. Hay algo muy importante que yo también les digo a mis pacientes, que es esta parte de la congruencia. Uh-huh. Si tú vas a un circo, ¿a qué vas al circo? O sea, normalmente ¿a qué vamos al circo? A divertirnos, por lo tanto quiero experimentar la felicidad o la alegría, voy a reír. Uh-huh. No voy a un circo a llorar. Sería ser incongruente. Y luego les plasmo esta parte de cómo nos comportamos en un funeral. Uh-huh. No estamos así en el funeral. No. Más discretos. Sí. ¿Por qué? Porque cada contexto es diferente. Entonces uh-huh. Es lo mismo con la emoción. Desde que algo a mí me molestó, yo no te puedo decir, jajaja, no lo hagas, Liz. Ajá. Uh-huh. Es incongruente. Es que para que no se sienta mal el otro. Sí, pues, pero sería ser incongruente contigo mismo. Y entonces, ¿cómo le vas a dejar claro qué te molestó, qué no te molestó? ¿Cómo sí, cómo no? Sí, entonces sean congruentes. Si hoy me siento de la chingada y quiero llorar y quiero patalear, pues vaya y chille y patalee en su cuarto. Ahorita que decías esto, los niños son buenísimos en esta parte de expresar la emoción, pero los vamos condicionando, los vamos así. Cuando un niño está enojado, incluso te dice, no me hables, sí. Estoy enojado, quítate, ¿verdad? Pero no, ahí vamos. No te enojes, ¿por qué me hablas así? Vete a tu cuarto. Exacto, entonces lo único que le enseñamos es esta parte de tragarse la emoción, reprimirla. Me recordaste a mi hija. Esa es buenísima. Entonces, si ella siente que la estamos medio exhibiendo en algo, pero así, cambia, ajá, seria. Pero primero es el y si seguimos, me voy a enojar. Pero así, pero todo es congruente. Me voy a enojar. O mejor aún, ya me enojé. Esto de me voy a enojar es muy bueno, porque es esta parte que decíamos de conocer tu umbral del enojo. Sí. O sea, ya te estoy avisando que lo que estás haciendo me está elevando mi nivel de enojo. Y entonces tú vas a decir, mejor le bajo, porque sé que va a llegar un punto en el que la voy a hacer llegar hasta acá. Sí, y aparte me encanta porque ella te estoy avisando que me voy a enojar. O le bajas o te atienes a la consecuencia, que se va a encabronar la niña, ¿no? Entonces, a mí me fascina cuando ella anda por ahí.
me voy a enojar. Y sí. ya veo yo ahí, ¿no? Desde mi conciencia e inconsciencia, o si le sigo o no. Pero normalmente ya cuando ella me dice, me voy a enojar, es ya, cambio el tema. Que bajar. Claro. Entonces, ella aprende que también cuando yo lo hablo y te estoy marcando el límite de ya bájale 3 rayitas, sí me sirve. Va que va. Bueno, resumen, el enojo es positivo y sirve para poner límites. No me permite o no me da el derecho de lastimar, golpear o agredir a otra persona, pero sí me da el derecho de no permitir que otros generen una injusticia conmigo. Pero es que también hay de niveles a niveles. O sea, si una situación implica que ya me van a agarrar a golpes, que me tenga que defender, pues lo tengo que hacer. O sea, hay que aprender a evaluar el contexto, la situación en la que se está dando la emoción para determinar hasta dónde tengo que actuar, desde lo prudente, desde mi supervivencia, desde muchas cosas, porque en muchas ocasiones puede ser este nivel que tú manejas, pero si en una situación que implique que esté en riesgo mi propia integridad, desde mi enojo también tengo que explotar y defenderme. Claro, pero bueno, estaríamos hablando de una situación extremo, pero me refería a la parte en la que podemos enseñarle a nuestros hijos cómo enojarse sanamente. Siguiente emoción, tristeza. La emoción de la tristeza no es negativa y es replantear lo que está sucediendo en nuestra vida. Cuando nos damos el permiso de estar tristes y nos aislamos un poquito y nos tiramos a la cama y lloramos. Bien vivida, exacto. Y estamos a lo mejor preguntando por qué me pasó esto, por qué surgió, por qué a mí, pero qué voy a hacer diferente, qué tengo que hacer diferente, me deja un aprendizaje. La tristeza me permite replantear hacia dónde quiero llevar mi vida. Sí, totalmente de acuerdo. La bronca es, o sigue siendo, que como tampoco nos permiten experimentarlo, no sabemos para qué es útil la tristeza. Ay, ya vas a llorar, ya no llores, ya todo va a estar bien, ya. Y entonces, como nos coartan eso, pues no aprendemos a utilizar la tristeza como este punto de reflexión. Me gusta, no me gusta, ¿por qué me hizo sentir así? Si me gusta, entonces no, entonces mejor pinto raya, o sí. Porque ese sería que nos mueva, bien vivida. Perdón, la tristeza nos va a mover, o debería de movernos. De movernos algo. Exacto. Pero no, y ojo con esta parte de cuando dicen, ay, es que me choca ver a alguien llorando. Es porque lo que te choca, te checa. Yo tengo un ejemplo. Que tanto tú te permites vivir tu tristeza, y entonces tampoco puedo permitirle al otro que la viva y llego y le cuento un chiste, mejor vamos al cine, mejor vamos acá, vamos a hacer algo diferente, pero al final de cuentas no le estoy permitiendo a esa persona vivir su tristeza, es decir, que cumpla la función de la emoción. Yo tengo un ejemplo. Una pareja. Dice, es que si yo la veo llorar, mejor me voy. Y ella se enoja. Lógicamente, porque ella quisiera ser tomada en cuenta. Y lo he visto en muchas parejas, ¿sale? Y yo de repente digo, o le explico a ella, ok, él no sabe qué hacer con tu tristeza porque él tampoco se ha dado la oportunidad de vivir la suya. Entonces, ¿qué hago con lo tuyo si ni siquiera he manejado ni lo mío? O a lo mejor ni siquiera conozco a mí que me genera tristeza. Exacto. Entonces, básicamente también por eso en nuestra cultura vamos invalidando la emoción del otro porque no sé ni qué hacer ni con la mía. O sea, si yo ni me permito chillar, ¿qué hago con tu chilladera? Entonces, mejor no llores, todo va a estar bien, ya. O cuando chiste, o mejor me voy. Pero básicamente es este reflejo. O sea, claro. Yo no sé qué hacer con la mía, menos voy a hacer con la tuya. Así que cuarto la tuya. Muchas veces el que está triste ni siquiera ocupa o espera que le digamos algo, simplemente estemos ahí, a un lado, hasta más que suficiente, tocándolo, abrazándolo, algo físico. Estos videos, fíjate que de Facebook, donde de pronto ya me di cuenta que mi chica está en sus días, por ejemplo, que luego creen, ¿no? Como que esta emoción de la tristeza o del enojo está muy pegado a esto de la menstruación, y entonces llegan y con un montón de chocolates o de sabritas, ¿no? No es como tal, sino el que la otra persona
se preocupe por ti. Hay preguntas muy, muy específicas que podemos hacerle a una persona. Sí. Pero aguas también, porque también es pregunta con la que si no la sabemos estructurar bien la vamos a... Por ejemplo, si notas a alguien enojado y llegas y le preguntas, ¿estás enojado? ¿Te valiste? Pues por eso, no. ¿Y por qué me hablas enojado? O sea, si tú ya te diste cuenta con sus rasgos físicos, con su tono de voz que la persona está molesta, enojada, no llegues y preguntes si está enojada. Así llega y hazle saber que ya te diste cuenta que está molesta, que está enojada. Sí, que es esta parte de la congruencia que hablábamos. Tu lenguaje corporal te va a delatar. Claro. Y más cuando son personas cercanas, sabemos descifrar o el tono de voz que decíamos otra vez. Dices, pon la atención, porque si no, a final de cuentas no me está poniendo atención ni no me está viendo, ¿sale? Entonces, vamos a regresar a la tristeza. Ay, deja nada más pasar el enojo, ¿sale? Ok. Hay un libro buenísimo que se llama El monstruo de colores. Papás, adolescentes, si lo ven, cómprenlo, úsenlo, es muy bueno. Si quieren más adelante lo profundizamos más y les damos estrategias o juegos que hacer con esto. Hay muchas actividades en las que podemos enseñar a nuestros hijos a trabajar con sus emociones. Bueno, el monstruo de colores cuando está en rojo habla precisamente de la ira o todo el malestar, enojo, molestia, ira, furia. Rabia, odio. ¿Sí? La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enojado sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia con otros. ¿Sale? Y después podemos buscar la tristeza, que es en el que vamos. Y dice, la tristeza siempre está extrañando algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Y si se fijan, él está acá en su camita, con su carita triste, ¿sí? Lluvia, pues todo lo que va relacionado a la melancolía. Un día triste. Cuando estás triste, te escondes, no quieres compañía y no deseas hacer nada. Aquí, estos pequeños relatos que da sobre cada emoción es como una sugerencia de cómo normalmente se llega a vivir. Sin embargo, cada uno de nosotros experimenta las emociones quizás con características diferentes. Hay quienes sí están tristes y les gusta estar en compañía. Hay quienes no. O sea, tampoco hay que generalizar la emoción, ¿no? Cada quien vamos descubriendo cómo se va viviendo o debería ser lo ideal. Cómo me gusta vivir mi alegría, mi tristeza, cómo vivo mi enojo, bla, bla, bla. Obviamente para esto primero hay que permitirnos vivirlas, conocerlas e ir identificando cómo voy viviendo, qué es lo más sano para mí en cada una de mis emociones. La otra emoción que se consideraba negativa, que también sabemos que no, porque aparte todos la vivimos y no es sinónimo de debilidad, es el miedo. El miedo para empezar la función es la supervivencia. Me encanta. Mantenernos vivos. Me encanta, a mí me encanta el miedo. Te voy a dar un ejemplo. Si tú dices, yo no tengo miedo, o este chico que decías de mi papá no le tiene miedo a nada. Si vamos a cruzar una calle, el miedo, porque les digo, las emociones se activan así. Puedes darles un ejemplo propio de nosotras si gustas. Si gustas. Ahorita al final les digo a qué videito pueden ir. Bueno, cuando tú vas a cruzar una calle, el miedo o la alarmita del miedo se enciende. Y te dice, a ver, párate. A ver, voltea para un lado, voltea para el otro. Espérate, allá hay un semáforo, allá hay líneas amarillas, cruza por aquí, cruza por allá. Entonces, es normal. Si no tengo esta emoción del miedo, pues me voy a cruzar y voy a morir, me van a atropellar, ¿ok? Lo ideal es también reconocer, porque, ojo, existen dos tipos de miedo. El miedo real y el miedo irreal o irracional. Pero también mi miedo me puede llevar a dos cosas. O me paraliza o me lleva a actuar o me mueve. Y cuando mi miedo me paraliza es me voy a quedar aquí, ya no me pude cruzar la calle. Necesito a lo mejor que alguien venga y me tome de la manita y me lleve a cruzar la calle. Mi miedo que me lleva a actuar es, ok, me voy a tener que esperar hasta que el semáforo esté en rojo o voy a tener que caminar a lo mejor una cuadra más a llegar a donde está el semáforo. Un puente, las líneas amarillas, para que mi cruce sea menos peligroso. Exacto.
¿Sí? Ok. Ejemplo. Dice, el miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Si ven su carita, sigue siendo congruente, todos podríamos identificarla de miedo. De miedo. Uh-huh. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño e inseguro y crees que no podrás hacer lo que se te pide. Y entonces él se siente tan pequeño e inseguro que va y digamos que de cierta manera se está protegiendo porque se está yendo a un lugar donde él considera que va a estar seguro. Y entonces, como tú mencionabas, su principal función es supervivencia y solo hay dos maneras de reacción. O huyo o ataco. Y yo se los pongo mucho a mis pacientes en esta cuestión del típico National Geographic. Uh-huh. Ahí está plasmadísimo. Tú ves al león que va a atacar a un ciervo, ejemplo, y si el ciervo se alcanza a dar cuenta, va a correr. Sí. Va a correr, va a huir, va a procurar estar vivo. Y también he visto el contrario, que el mismo ciervo se atreve a confrontar al león. Él dice, pues aunque... Lucho. Exacto. Aunque me cueste la vida, pero no me voy a dejar a la primera. Entonces va a luchar por su vida. Lo mismo es, o nos pasa pues también a los seres humanos, esta situación, o lucho, o huyo, o qué onda, ¿no? También se los planteo desde si veo un carro venir, no me quedo ahí parado. Quizás muchos, si se choquen, pero normalmente sería, córrele, o hazte por un lado, o hazte para el otro, porque te va a atropellar. Nos va a llevar la fregada. Ok. Bueno, vamos a continuar con otra emoción. Que esta siempre ha estado como catalogada como positiva, pero también hay que aprender a regularla. Claro, porque todos los extremos. Exacto. Si no, esta alegría que no puedo regular me va a llevar a cometer errores, muchas metidas de pata. Sí, cuando la llevamos a la euforia. Ok, bien. Bueno, esta es más conocida, ¿no? Y obviamente la alegría pues viene de disfrutar, del placer, es algo aparentemente más aceptable socialmente. Incluso es como el que no está alegre, es como de, ¿y tú por qué no te pones alegre? Sí, ay, ¿qué te pasa? Sí, ¿estás enfermo o qué? Pero así como decíamos del umbral del enojo, lo que a mí me hace alegre no necesariamente le tiene que poner alegre a Elena. Exacto. ¿Ok? Ejemplo. Bien. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Y ahí está nuestro monstruito en color amarillo, que es la representación de la alegría, muy alegre. ¿Sale? Ok. Sí. Sigue. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. Se nos nota cuando estamos alegres. Sobre todo en la cultura mexicana, que somos una cultura que tendemos mucho a esto, ¿no? Sí. Ok. Siguiente emoción. ¿Ya explicamos el objetivo? Sí, pues es prácticamente ahí es el disfrutar, el placer, el poderla compartir. No sé. Tengo un amigo que él se considera cinéfilo. Y él ir al cine es algo que le pone muy de buenas, lo pone feliz, y entonces él cada vez que le es posible se va al cine. Solo o acompañado, ¿sí? A eso nos referimos. Cuando tú identificas que lo esperado es replicar para generar esto. Esa emoción. Yo que a veces soy muy tragona, de repente sé que ir a comer me va a poner carne. Cuando le dan carne vaca, se pone no lechuga, no lechuga con microbios y... Sí, ella dice, ocupo una vaca, ocupo comerme una vaca. Media vaca, por favor. Siguiente emoción. Paz, tranquilidad. Ok, ojo, esta emoción no hay que minimizarla, porque también es la que nos prepara para poder experimentar las otras. Cuando tú estás en tranquilidad, puedes identificar más claramente cuando otra emoción aparece. Ok, ¿vale? Y volvemos a la congruencia. El monstruito ahí está tranquilo, como pueden ver, muy en zen. Muy pacífico. Ajá. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja en el viento.
Ay, yo quiero ser el monstruo ahí. En su hamaca. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. Y también la calma nos permite llevar hasta cierto punto el punto de reflexión, ¿no? Ante lo que estamos viviendo, lo que estamos disfrutando, eso que me genera esta tranquilidad, esta paz. Y también el objetivo es replicar aquello. Sí, ya sé que me genera paz estar en cierto lugar o hacer cierta actividad, la voy a hacer más frecuentemente porque ese estado va a ser agradable, va a ser placentero. Algo un ejemplo muy mío, ¿no? Yo sí amo las hamacas, porque está ligado a un recuerdo en mi infancia. Ok. Yo tenía que 4 o 5 años y hasta el último piso en el colado mi abuelo tenía una hamaca. Entonces mi abuelo en las tardes, porque le pegaba el sol, mi abuelo siempre fue muy friolento, se subía, se trepaba en la hamaca, como eso de las 5 o 6 que el solecito, y yo me iba con él. Entonces yo me acostaba junto con él en la hamaca. Y yo, por ejemplo, ese es un recuerdo que cuando veo una hamaca, indudablemente me lleva a eso. Y entonces cada vez que me subo una hamaca, es como replicar esa tranquilidad. Que te generaba ver a tu abuelo así. Que me genera, estar ahí los dos en la hamaca, es de esos también recuerdos muy... sí, aparte del columpio, es la hamaca con mi abuelo. Y pasamos a una emoción que tiene mucho que ver con lo que... Deja ver si es o no es. Sí. Bueno, espérense. Bueno, el libro básicamente después dice, estas son tus emociones, cada una tiene un color diferente. Y aquí, pues, el libro nos muestra o nos ejemplifica: azul es tristeza, rojo es enojo, miedo es negro, verde es la calma y el amarillo es alegría. ¿Ok? Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Y nos vuelve a explicar con los botecitos, exactamente. Qué color y qué emociones. Y su amiga, porque su amiga es la que ayuda a este monstruito como a que se desenmarañe, por llamarlo de alguna manera. A que organice o que ubique sus emociones. Sí, porque él al inicio está como... de todos colores. Y ella lo ve y le dice, ya te has vuelto a confundir, no aprenderás nunca. Y es que le empieza como a desenmarañar cada color y va viendo cada eso, ¿no? Ok. Y llega... Pero, ¿y ahora? ¿Se puede saber qué te pasa? Y el monstruo está sintiendo amor, cariño, afecto. Exacto. Ok. Bueno. Todas nuestras emociones, entonces, todas. Y estas son las emociones básicas. Sí. De cada una de estas emociones se desprenden muchísimas otras. Buscan por ahí en internet una rueda de las emociones para que los guíen un poquito y van a ver cuántas emociones secundarias hay, ¿vale? Lo ideal, este ejemplo de los vasitos, ya ven que les decíamos como de qué técnicas puedo utilizar. Puedes comprar, poner, adaptar ahí unos vasitos, unas cajitas con tu hijo o hija pequeño. ¿Hasta tú? Y sí, claro, funciona muchísimo. Y hacer papelitos con los que vayas identificando qué te genera cada emoción. Pompones. Ándale. Hay pompones ya y por ejemplo, si yo sí lo he dejado a mis pacientes, en la mañana pones el pompón en el que estás. Ok. Y ya tu mamá ve que te amaneciste en calma, ejemplo. ¿Sí? Ok. Ya para la tarde lo sacan y vuelven a meter otro dependiendo del y entonces ya todos van sabiendo como qué emociones son las que se están viviendo, porque eso también les va a permitir ser prudentes o no ante la emoción que alguien traiga, ¿no? Ahora, este ejercicio, hacerlo en preescolar, en primaria, buenísimo también para, si nos ven algunos maestros, algunos pedagogos, educadores, buenísimo, porque así tú ya sabes cómo llegó tu niño. Sí, cuando ya ves que hacen como semáforo. El carril de nombres. Ok. Sí. Entonces llega el niño y pone igual el pompón, una carita o una figurita referente al color de la emoción. Y entonces la maestra ya sabe cómo llegan y cuando se van lo vuelven a replicar
ahora con la emoción, o siguen con la misma emoción, o ahora se van con otra. Exacto. Ok, ¿cómo lo harías tú también de adulto? Porque a veces no sabemos identificar qué me genera tristeza, qué me está generando enojo. Entonces, puedo al día decir, a ver, en el trabajo me sentí enojado, pero ¿qué me hizo sentir enojado? Lo anoto en un papelito y lo voy a depositar. La idea es que a lo mejor a la semana tú puedas hacer una revisión de qué contiene cada uno de tus botes de las emociones, para que en base a ello, que de esto vamos a hablar después, puedas ir generando como tu termómetro. Pues es que esta semana estuve muy enojado porque tuve muchos conflictos con mis compañeros de trabajo. Entonces, es algo en lo que tengo que trabajar. Me está faltando poner límites en mi trabajo. Pudiera ser. Esta semana tuve mucho miedo. Bueno, pero es que mi mamá a lo mejor ha estado muy delicada de salud. Ok, ¿cuál es mi miedo? ¿Qué me está generando ese miedo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Me está llevando a hacer algo? Ya la llevé al médico, ya la fui a ver, ya me verifiqué si le falta un medicamento, o simplemente lo estoy ignorando. Sé que está enfermo, me está generando miedo, pero mejor ni veo mi emoción. ¿Okay? Inclusive esa, por ejemplo, ese ejemplo de mi mamá está enferma pudiera compartirse ¿no? Sí. O sea, lo puedo poner en miedo, lo puedo poner en miedo, pero también en tristeza y también en enojo, porque quizás yo soy el único que ha llevado a mamá al médico. Y también mis hermanos saben y no han hecho nada, y entonces no se me hace justo y tengo que poner un límite. A ver, o sea, yo ya tengo todo un mes, también he medio descuidado a mi familia, ojo, no me pesa porque sé que es mamá, pero también si tengo más hermanos, pues también se vale que participen, ¿no? Claro, deberían de, exacto. Si también a ellos les nace. Entonces, ¿qué pasa cuando nos tragamos todo esto? Pues ya les dijimos al inicio. Nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar. Y podemos enseñarles a nuestros pequeños a ir identificando, ubicando, regulando y expresando su emoción desde una manera en la que no va a llegar a tal grado en el que siempre debe estar somatizando. Un ejemplo, ya tiene bastante. Quienes nos han seguido ya más o menos saben que tengo 2 hijos, el mayor es totalmente diferente a la chica, él es mucho más dócil, más accesible, más relax, más tranquilo, el otro es de sí, me voy a enojar, ya me enojé, ¿sí? Hace un par de meses algo yo le había dicho a Bruno no lo hizo como en los tiempos que yo había pautado, eso me molestó, entonces yo lo empecé a regañar y bla, 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 siendo congruente conmigo, si le levanté la voz, si estaba enojada. Y entonces, ven y ayúdame a hacer la comida y muévele aquí. Y entonces cuando acordé, él estaba chillando haciendo la comida. Sí. ¿Qué hice? Lo dejé. Que siga chillando, pero que me siga haciendo lo que tenga que hacer. Se tomó unos minutos, se fue al baño, llegó y después, ahora pícame esto. Y seguía él llorando. Pues que viva su emoción. Yo no era quien, porque aparte también ahí fui la que, ¿no? Pero él también tenía que hacerse responsable de su parte. Claro. Y entonces él lo vivía de esa manera, o sea, no cuarten la emoción. Sí. Tampoco se vale ahora irse del otro extremo, ay, siento la culpa, ya mi niño, no. Pues no, o sea, tenía que seguir siendo congruente, si no hiciste y te regañé y te... Sí, hubo una consecuencia. Exacto, que pues te sigue generó la vivienda. Una emoción. Exacto. Pero bueno. Ok, pues ahí les dejamos estas herramientas, este video, esta información. Esperemos sea de mucha utilidad para ustedes, lo disfruten, no se repriman para que no se enfermen tanto. ¿Puedo dar un último ejemplo? Sí, ay, Elena. Y luego me dice, avísame cuando ya me esté pasando el tiempo, pues ya te echo quién sabe cuántas señas. Sí, síguele. Sí, tú síguele. Te dije cuál iba a ser. ¿Así? Ay, síguele, ándale. Bueno, el último ejemplo. Yo les pongo el ejemplo de la somatización con la olla express. Ajá. La olla express fue diseñada, y recalco, fue diseñada para soportar presión. Y aún así, la olla express explota. Y yo he visto en la tele, en Facebook, en muchas noticias, que explotan y llegan a matar a gente. ¿Sí? Y yo les digo, si la olla fue diseñada para soportar presión y aún así explota, tu cuerpo no está diseñado para soportar o contener o tragar
todas las emociones de una manera perpetua. Va a explotar. Y un día explota con ansiedad, con ataques de pánico, con me enfermé, con depresión, con me duele, con el achaque, con el otro achaque, con no duermo, con... Cuando, o sea, no permitan que explotemos. Llegar a ese punto. Que también es ser negligente, como lo hablábamos en videos pasados. En videos anteriores. Ok, ya. Bueno, ahora sí hazme la señal y te hago caso. Pongan atención a sus emociones, por algo están ahí, todas tienen una función positiva. Aprendan a gestionarlas. Hazle caso a tu emoción, revísala, ve lo que te está queriendo decir y trabaja en ella. ¿Okay? Y si no sabes cómo, llámanos, damos citas en línea. Nosotros te ayudamos. Cuídense. Bye.